La clase pasada la clase pasada vimos, comenzamos con, más bien acabamos la actividad financiera del Estado y vimos varias cosas, la actividad financiera del Estado. Digamos, fuimos cosas que no necesariamente aterrizamos en su clase de contribuciones, y ahorita lo que quiero hacer es volver pues, a derecho fiscal, que fue algo que también vimos en la asignatura pasada. Y aquí lo que vamos a hacer es, lo vamos a ver, digamos, desde el punto de vista del derecho financiero, como es el libro que les dejé en la clase. Es el libro, no les dejé, más bien lo que dije, es el libro que les compartí en el grupo de WhatsApp. Ujú. Vamos a dar un repaso a lo que ya vimos de derecho fiscal. ¿Por qué derecho fiscal? Porque, digo, si ya lo vimos, porque necesitamos tener un poco más el contexto, en virtud de que, además de esta clase, la clase de derecho fiscal, lo que hace, después tenemos que comenzar a estudiar las facultades de la autoridad, las facultades de la autoridad para se les llama facultades de verificación, facultades de verificación de la autoridad. ¿Qué verifican? Pues verifican que hayamos cumplido con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, nos vamos a llevar. Con eso vamos a acabar, digamos, con esas facultades de comprobación y algunas cosas que nos van a ayudar también a tomar en consideración, porque después ustedes tienen otra clase que se llama procesos y procedimientos fiscales. ¿Qué es lo que pasa cuando la autoridad se da cuenta que no has presentado tu contabilidad o que la presentaste mal o que ese tipo de cosas, ¿no? Les decía yo en la clase pasada, si no me equivoco, que también tiene que ver, eh, sí, con contabilidad, ¿no? Pero vamos a dar una repasada rápida. Yo creo que nos vamos a echar esta clase en esto. En las próximas 2 clases vamos a ver esto de las facultades, de comprobación de la autoridad y, les debo una clase. Entonces, esa clase yo creo que nos la vamos a brincar para, concursos mercantiles, que ya tengo el libro que vamos a estudiar y va a estar mucho más sencillo, insisto. Esta materia de derecho fiscal a mí me parece mucho más importante, ¿por qué? Porque forman parte de eso del derecho, de la idea de derecho administrativo, del derecho público. Es decir, tu contrincante no es un particular, tu contrincante es el Estado, ¿no? Tu contrincante es el Estado y entonces eso es interesantísimo porque cambia, digamos, cambia el chip, ¿no? Se cambia el chip en los abogados, ¿no? No todo es derecho fiscal, perdón, no todo es derecho civil, es uno contra uno. No todos son contratos. Esto por eso me parece interesante, entre otras cosas. Bien, entonces vamos a ver un poco de derecho fiscal. Derecho fiscal sustantivo, como dicen los apuntes, ¿no? Bien. Vamos a ver. El libro que estamos leyendo es el libro de derecho financiero y trae muchas cosas de derecho fiscal, pero lo toma en consideración, digamos, desde el derecho financiero. En la clase pasada, bueno, en las clases pasadas, les comentaba yo de esta gran distinción y gran división. Ahorita traigo mi iPad. Gran división entre el derecho público y privado. El derecho público es la relación del Estado con los particulares, básicamente. Y dentro de ese derecho público está el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho financiero, ¿no? El derecho fiscal. Es de derecho público, ¿no? Y entonces, el derecho financiero, una de las ramas del derecho financiero sería el derecho fiscal, ¿no? Entonces, por eso, las consideraciones son un poco distintas, ¿no? El autor está hablando de derecho financiero y dentro de las finanzas o del derecho financiero viene lo que se trata de derecho fiscal. No hay que perder de vista que se trata de impuestos, ¿no? Se trata de las contribuciones que estamos obligados a hacer.
Esas contribuciones se hacen erogaciones y esas erogaciones también forman parte del derecho financiero. De hecho, en el libro, si alguien de ustedes tuvo iba a decir la delicadeza, alguien de ustedes tuvo el buen tino de leer o de ojear el libro, cuando menos el índice, se van a dar cuenta que también trae una parte de derecho presupuestario, ¿no? Y es una parte muy grande, es la tercera unidad y es interesantísimo. ¿Por qué? Porque ahí vienen las reglas de lo del presupuesto, que también lo platicamos en la clase de contribuciones, si lo recuerdan, la ley de egresos, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, toda esta cuestión. Bien, vamos a continuar con esto de derecho fiscal y platicamos, ¿no? Pueden ponerlo ustedes ahí como subtítulo, derecho fiscal, ¿no? Concepto y características del derecho fiscal. Podemos ponerle, pues la materia se llama derecho fiscal, ¿no? Concepto y características del derecho fiscal. También llamado derecho tributario. Es más, denme un segundo, voy por mi iPad, denme un segundo. También llamado derecho tributario, ¿no? Eso apuntamos. Los tributos, los tributos o los impuestos, aquí en este caso, tomen en consideración, cuando hablamos de tributos, hablamos de impuestos, ¿no? Hablamos de contribuciones, ¿no? Tienen sus características y sus diferencias, pero cuando hablamos de impuestos y de tributos, pues básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿No? Tributo y contribución es también básicamente lo mismo. Impuesto y contribución no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya tuvieron ustedes que haberlo leído y tuvieron que haberlo entendido de esa manera. Bien, entonces vamos a apuntar los tributos constituyen los tributos constituyen la más importante clase de ingresos del Estado moderno. Los tributos constituyen la más importante clase de ingresos en el Estado moderno. El derecho que se ocupa de estos tributos se denomina derecho tributario. O fiscal. Se denomina derecho tributario o fiscal. El derecho fiscal se puede dividir, el derecho fiscal se puede dividir en dos ramas. Derecho fiscal sustantivo y derecho fiscal formal.
A nosotros nos interesa el derecho fiscal sustantivo porque el derecho fiscal sustantivo es, el derecho fiscal sustantivo es el conjunto de normas jurídicas. En un segundo. El derecho fiscal es el conjunto, derecho fiscal sustantivo, quise decir, es el conjunto de normas jurídicas en un segundo. Derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular, conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las contribuciones en sus diversas manifestaciones, que regula las contribuciones en sus diversas manifestaciones. Y cuando ponen de las contribuciones en sus diversas manifestaciones, pueden poner entre paréntesis lo que ya sabemos, impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Nada más para que queden sus apuntes. Dividimos el derecho fiscal en dos, derecho fiscal sustantivo y derecho fiscal formal. El que nos va a importar es el derecho fiscal sustantivo. Sin embargo, en derecho financiero se habla de derecho fiscal formal. Es aquel que regula, o vamos a ponerle como le pusimos el anterior, conjunto, normas jurídicas, conjunto, normas jurídicas que regulan la actividad administrativa que regulan la actividad administrativa y le ponemos entre paréntesis a qué nos referimos con administrativo, a la actividad estatal del Estado, Estado con la mayúscula, desde luego, regulan la actividad administrativa y las relaciones que se vinculan al tributo. Como abogados es importante tener en consideración las diferencias y las definiciones, desde luego, las diferencias y las definiciones de, de estos términos, ¿no? Les había comentado, seguramente Abraham o Gaby o Tania se acordarán en las primeras clases que siempre
lo que siempre intenté es, digamos, no que se las aprendieran, pues, pero necesitamos tener en consideración las definiciones. Son importantes las definiciones, ¿no? Bien, punto y aparte, vamos a ver rápidamente las fuentes de derecho fiscal. Fuentes, vamos a repasarlas. Las fuentes de derecho fiscal, pues, la más importante fuente de todo derecho, no solamente de derecho fiscal, sino de cualquier tipo de derecho, pues, es la ley. No sé si en alguna de sus clases ya les dieron una definición de ley. ¿Lo que es una ley? La ley es un acto, digamos, acto emanado del poder legislativo, vamos a ponerlo con mayúsculas, altas y bajas, del poder legislativo que crea situaciones jurídicas, que crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales. Generales, abstractas e impersonales. Generales, abstractas e impersonales. Esa es la ley. Es la fuente más importante del derecho fiscal, toda vez que el artículo, ya sabemos, el artículo 31, fracción cuarta, no sé qué dice aquí, pero el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución introduce el principio de legalidad. Entre otros principios, recuerden ustedes, introduce el principio de legalidad que dice básicamente de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El principio de legalidad en materia tributaria quiere decir que todos los impuestos, todas las contribuciones, vamos a ponerlo así, deben constar en ley. Por eso hay una ley federal de derechos, ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, en fin. Entonces, por eso tenemos que la ley es la fuente del derecho más importante en materia fiscal. Además de la ley, hay otros instrumentos que se llaman decreto ley o decreto delegado. Decreto ley o decreto
delegado. También tiene sus características, pero es básicamente normas de observancia general. En lugar de provenir del poder legislativo, provienen del ejecutivo, es decir, del presidente. Decreto ley y decreto delegado es una excepción a la regla, ¿no? Esta misma facultad la tiene constitucionalmente el presidente, la facultad reglamentaria. Entonces, otra fuente de derecho fiscal es el reglamento. Quizá lo van a ver con un poco más de profundidad en sus clases de derecho administrativo, porque esta figura es muy importante y es interesante. El reglamento es también una norma de carácter general, abstracta e impersonal, es decir, es una ley, una norma general, impersonal y abstracta, expedida por el Ejecutivo Federal con la finalidad, de aplicar una ley previa, con la finalidad de aplicar una ley previa, con la finalidad de aplicar una ley previa. Esta facultad se le otorga la Constitución en el artículo 89. Perdón, ¿qué fracción es, profesor? 89 fracción primera, si no me equivoco. Pero, ¿para qué me crees? No me creas. Ahorita vemos. Ush, aquí está. No sé por qué. Vean ustedes, el 89 es la fracción, perdón, el artículo 89 establece las facultades y atribuciones del presidente y entre ellas se encuentra esta facultad reglamentaria. Vean, artículo 80 está muy pequeño, déjenme hacerlo más grande. No sé por qué no puedo. Así está. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes, y entre todas ellas, fíjense la más importante. Recuerden ustedes también algo que ya les he insistido. Cuando en una ley, un reglamento, en un código, vean ustedes fracciones, por lo general se pueden interpretar de mayor importancia a menor importancia. Entonces,
Vean ustedes qué importancia, yo así lo interpreto, ¿no? La importancia que le dio el Poder Legislativo a esta facultad presidencial. Dice, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión. Eso también lo ven en derecho constitucional. ¿Cuál es el proceso legislativo? El famoso IDASPI, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de vigencia. Dentro de esa promulgar y ejecutar las leyes, por eso es ejecutivo, porque ejecuta las leyes, ¿no? Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y dice, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esa última parte se refiere a la facultad reglamentaria. Es más, apunten, por favor, esta idea. La facultad reglamentaria está determinada en la fracción primera del artículo 89 que dice que una de sus facultades es, y póngale, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Es a lo mejor un poco extraño, un poco, sí, a lo mejor un poco extraño la redacción, ¿no? Pero esta parte es el proveer en la esfera administrativa su exacta observancia es lo que se refiere a la facultad reglamentaria. Pero recuerden que estamos en las fuentes del derecho fiscal. ¿Ya acabaron? Avísenme. Es un parrafito nada más. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Y subrayen eso, ¿no? Esa segunda parte de la fracción primera. ¿Ya acabaron o no? Ya, Lick, ya. Perfecto. Gracias. Entonces, las fuentes del derecho fiscal. Entendemos por fuentes, digamos, de dónde surge el derecho fiscal. Ya tenemos entonces la ley, que es este acto emanado del poder legislativo, que tiene las características de general, abstracta, impersonal, siendo esta la fuente más importante del derecho fiscal. Hay otras que es por excepción, ¿no? Por excepción hay decretos ley o decretos delegados que son también, digamos, normas del Ejecutivo, pero por excepción, ¿no? En muy pocas materias, ¿no? Decreto ley o decreto delegado. Y a pesar de que las expide el Ejecutivo, no tiene lo mismo, no tiene que ver lo mismo, no tiene que ver con la facultad reglamentaria, porque la facultad reglamentaria, digamos, lo que lo separa, esa facultad reglamentaria del decreto ley o del decreto delegado, es que la facultad reglamentaria es para reglamentar una ley, ¿no? Entonces, por eso tenemos, ¿qué será? ¿Qué será bueno? Tenemos, ¿qué leyes? Es que hay muchísimos reglamentos, pero déjenme ver uno. Eh, este, eh, eh, mm, 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 por ejemplo, hay una ley de ley de profesiones para la Ciudad de México, así se llama, ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, esa es una ley, ¿no? Pero hay un reglamento de esa ley, se llama así, reglamento de la ley reglamentaria, y entonces van a ver ustedes que hay muchas leyes que tienen sus reglamentos. Esos reglamentos, si ustedes los leen, se van a dar cuenta que hay muchísimos, pues vean, nada más buscando en Google, reglamento de la ley de adquisiciones, reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, es más, para que vean que no miento. O no les miento, muchachos. Vean lo que dice. Les voy a compartir una leycita que se llama, un reglamento más bien, ¿no? Reglamento, ahí ya vieron, reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Bueno, que tiene que ver con derecho fiscal inclusive. Buen punto.
nuevo reglamento, texto vigente, etcétera, etcétera. Y esto es de Vicente Fox Quesada, pero vean lo que dice al principio. Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere el artículo 89, fracción primera, es decir, en ejercicio de su facultad reglamentaria. Entonces, pero esa facultad reglamentaria tiene como objeto, tiene como finalidad reglamentar una ley previa. El decreto ley o el decreto delegado no son así. Rápido, esto a mí me parece incluso hasta lógico, pero es importante que ustedes lo apunten, ¿no? A lo mejor si le estoy pidiendo peras al olmo, no creo, pero apunten y repasen sus apuntes. Bien. Entonces, este reglamento tendríamos que seguirle diciendo que el reglamento en realidad, eh, eh, mm, quiero que lo apunten. Punto y aparte, el reglamento, ok, la canción, se tarda mucho esto. El reglamento, por eso me gusta más Zoom, la verdad, está más sencillo. El reglamento, desde un punto de vista formal, desde un punto de vista formal es un acto administrativo. Un acto administrativo. ¿Por qué? Porque emanan del Ejecutivo Federal. Formalmente es un acto administrativo porque emanan del Ejecutivo Federal, pero materialmente, al crear situaciones generales o al tener esa característica de general, recuerden bien esto, general, abstracta e impersonal, los convierte en actos legislativos. Es interesantísimo entrar al estudio del reglamento, porque si decimos que el poder legislativo únicamente hace leyes, espérame, hay excepciones. El reglamento en realidad crea esas características, esas situaciones que, como les decía, estas situaciones generales, abstractas, impersonales. ¿Por qué es impersonal la ley? Pues porque no va dirigido a una persona en particular. En lo abstracto, ¿por qué es abstracto? Porque la ley contempla hipótesis. ¿No? Y la ley contempla hipótesis. Si esas hipótesis se cumplen, pues bueno, perdón, ¿por qué no va a contestar? Si esas hipótesis se cumplen, lo que sucede, pues es que ya la ley se le aplica a una persona, por eso se le dice que es abstracto, ¿no? Está ahí, es una hipótesis de cuya realización implica que se generen consecuencias de derecho, ¿no? Y eso también tiene que ver con la generalidad. ¿Por qué? Porque es para todos. Es para todos, es general. Esas son las características y es importante que se las aprendan. Es más, lo voy a apuntar con mi pluma roja. Ya saben lo que significa la pluma roja, ¿verdad? Esas tres características son importantes. ¿Por qué? Porque todas las leyes deben de cumplir con esas tres características: general, abstracta e impersonal, ¿no? Y entonces el reglamento administrativo, la facultad reglamentaria del presidente, inclusive llama mucho la atención para la reflexión. ¿No? ¿Por qué? Porque eso, para muchas personas le da mucho más poder al Ejecutivo Federal. No solamente ejecuta, sino que también tiene esa facultad reglamentaria, y esa facultad reglamentaria tiene que ver con facultades formalmente administrativas, pero materialmente legislativas.
Bien, eso es muy interesante, eso es de derecho administrativo. No nos vamos a quedar mucho aquí, pero para que se den una idea, en el libro de derecho fiscal, perdón, del libro de derecho financiero, la parte relativa al reglamento es como de 2 o 3 páginas, porque sí es muy interesante, ¿no? Evidentemente no puede reglamentar todo, tiene esa facultad reglamentaria, tiene sus límites, y los límites los ha puesto la Suprema Corte de Justicia mediante sus criterios, ¿no? Vean ustedes, me voy a permitir. ¿Sigue grabando? Sí, sí sigue grabando. No sé cómo se los voy a compartir, pero lo estoy grabando. Eso no lo hago siempre, no lo voy a hacer muy seguido, ¿eh? Solamente una consideración. Le- Bueno, Licenciado, aquí dice mi computadora, aquí dice que el uso de esta aplicación no se grabará. Aquí dice que no se grabará, no sé si está grabando. yo sí lo estoy viendo grabado. Ok. Yo sí, no se grabará, dice. Sí, le leo, dice, el uso de esta aplicación no se grabará. La compatibilidad con la grabación estará disponible próximamente. Bueno, es lo que dice. Ah, ya, lo que quiere decir, David, es que tú en tu aparato, en tu computadora, lo que sea, tú No no grabar. puedes grabar. Ah, Pero ok. a mí se me está apareciendo el botoncito rojo. Si no, pues ya le pedirá, Julio a los demás. Miren lo que dice la facultad reglamentaria. No lo voy a hacer apuntar, pero quiero que lo leamos. Pim, pim. Los límites es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el criterio unánime, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, que la facultad reglamentaria conferida en nuestro sistema constitucional al presidente y gobernadores consiste exclusivamente, dado el principio de división de poderes imperante en la expedición de disposiciones generales, ¿ya vieron? General, abstracta, impersonal, es decir, de leyes que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que a título de su ejercicio pueda excederse de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones por ser precisamente la ley su medida y justificación. Es decir, el reglamento administrativo no puede ir más allá de lo que dispone la ley o no puede contrariar a la ley, ¿no? Es decir, tiene sus límites y entonces es sumamente interesante, ¿no? Además de esas, creo que es la más interesante. Reglamento, decreto ley, decreto delegado, pero hay otro que es importante y lo acabamos de ver, la jurisprudencia. Vamos a apuntar como fuente del derecho fiscal la jurisprudencia. Y es más, me lo van a traer de tarea. Estoy seguro que ya lo han escuchado, que ya han hecho tareas, que ya les han platicado de la jurisprudencia. Estoy seguro. Vamos a dejar de compartir, pero la primera tarea, por favor, David, Sergio, todos. Eh, eh, ¿Qué es la jurisprudencia? Es más, y evidentemente me lo van a poner en sus apuntes y me lo van a explicar la clase que entra. De ser posible, me ponen no, de ser posible. Me ponen, por favor, la fuente de donde lo sacaron y de ser posible, que sea en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la jurisprudencia también es una fuente del derecho. Van a ver no les estoy adelantando demasiado, pero van a ver ustedes que la jurisprudencia es una serie, son los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esos criterios reiterados pues, se tratan de todas las materias, y una de ellas son las cuestiones fiscales, ¿no? Una de ellas son también las cuestiones fiscales. Otra de las fuentes que habría que, sí, no lo vamos a ver
en nuestra clase, pero necesitamos apuntarlo como una fuente de derecho fiscal, son los tratados internacionales. ¿Se acuerdan ustedes que en la clase de tratados vimos el artículo 133? No lo vimos mucho, lo vimos en una clase, pero sí lo vimos. Que dice que la Constitución, los tratados que se firmen y con aprobación del Senado, las leyes que emanen de la Constitución van a ser ley suprema de toda la Unión. Algo así dice el artículo 133, no me lo sé de memoria. Pero no sé por qué. No me lo sé de memoria. Y voy a hacer que se lo hagan ustedes de memoria. Pin, pin. Que la chinita. Ahí está. Los tratados internacionales entonces también son fuentes de derecho internacional en virtud de lo que dispone el artículo 133 constitucional. Ya vieron lo que dice esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren. A ver, ahí va. Aquí está. Justito. Celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Como ustedes deben de saber, si cursaron derecho constitucional, hay una Constitución federal, hay una Constitución federal y hay una Constitución estatal. Todos los estados tienen su Constitución, inclusive la Ciudad de México, que fue una Constitución que se hizo hace relativamente poco tiempo. Entonces, esos tratados internacionales, al ser considerados ley suprema en toda la Unión, pim, pim, ley suprema en toda la Unión, pues bueno, también son fuente de derecho fiscal. Pero ¿cómo puede ser que un tratado sea fuente de derecho fiscal? ¿A poco los tratados nos imponen contribuciones? No, pero hay tratados internacionales que tienen por objeto evitar la doble tributación. Evitar la doble tributación. Entonces, esos tratados sí son importantes. Y tenemos celebrados varios tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué quiero decir con la doble tributación? Pues que yo, sí, que yo tenga, por ejemplo, tengo mi fuente de ingresos principal en México, pero también tengo una fuente de ingresos principal en Estados Unidos. Entonces, yo pago lo que genero en Estados Unidos allá y ya no lo tengo que pagar aquí, ¿me explico? Entonces, a eso se refiere la doble tributación. Inclusive, cuando uno va al extranjero, pasa en muchos países, en Estados Unidos pasa, en Europa desde luego que pasa, los objetos que uno compra en Estados Unidos, ropa, aparatos, etcétera, en todos los estados le aplican una especie de IVA. Un impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo. Sin embargo, si uno es turista, tiene la posibilidad de exigir el regreso de ese impuesto. Eso también tiene que ver un poco como con la doble tributación. ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque si uno entra con un producto nuevo que viene del extranjero, si yo me voy a Estados Unidos y llego con mi caja de, ¿qué les gusta? Con mi Xbox, ¿no? Grandote, me fue a comprar allá, pues a lo mejor sale más barato. Ah, si traes un Xbox, tienes que pagar IVA sobre ese Xbox, ¿no? Y entonces la doble tributación impediría que yo pague IVA en Estados Unidos y que pague IVA 2 veces por un mismo producto. Interesante, ¿no? Esa clase de cuestiones se ve ya cuando ven ustedes impuestos en particular, ¿no? Bien, denme un segundo, por favor.
Es que la grabación no se puede pausar. O se pone o se detiene. Se puede también transcribir, miren ustedes. Qué locochón. Bueno, punto de aparte. Entonces también los tratados internacionales, ¿no? La doble tributación. Es más, para que nos quede más claro, vamos a apuntar. Los tratados internacionales entonces es una fuente de derecho en virtud del artículo 133 constitucional. Y en materia fiscal existen tratados para evitar la doble tributación internacional. Eso debieron de haberlo apuntado. ¿No? Entonces vamos a definir la doble tributación internacional. La OCDE, ay, no sé qué hice. Aquí está. La OCDE, ¿alguien sabe qué es la OCDE? La OCDE define a la doble tributación internacional, es como la doble, vamos a apuntar por favor, la doble tributación, la doble imposición jurídica. La doble imposición jurídica internacional la doble imposición jurídica internacional, que es el resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más estados, aplicación de impuestos similares en dos o más estados, en dos o más estados, a un mismo contribuyente. A un mismo contribuyente vean ustedes, respecto de la misma materia imponible. Claro, eso se debe evitar, ¿no? Cuando una misma fuente es grabada con dos o más impuestos en dos o más países, ¿no? Esos tratados internacionales, México ha firmado varios de esos tratados internacionales que evitan, insisto, la doble tributación. Denme un segundo. Ok. Es un repaso rapidísimo de esto. Vamos a empezar a definir. David, perdóname, no veo, no sé cuánto tiempo lleva tu mano levantada. No, nada más, ignoro algo, licenciado. Cuando compro algo en Estados Unidos, ¿por qué cuando ingresamos a México nos cobran? ¿Qué nos cobran? Porque también nos cobran como un impuesto al ingresarlo. Por eso Por, te cobran el 16%. Y es es de lo nuevo. mismo, es lo que estamos hablando ahorita. De lo mismo. Exacto, exacto.
son los impuestos digamos, te cobran impuestos de importación, que es impuesto al valor agregado, pero es eso. Por eso, siempre que salga sea la gente al extranjero y trae sus cosas, siempre dice, no, pues es que me lo llevé de aquí, ¿no? Pero cuando son cosas grandes, pues no puedes. O sea, no puedes traer un Xbox en tu maleta y decir que te lo llevaste de aquí a Estados Unidos para jugar allá, ¿no? Es Por correcto, sí. eso, pues eso es lo que haces, porque si no te cobran impuestos de importación. Y es eso, ¿no? Por eso, en algunos aeropuertos en Estados Unidos, por ejemplo, existe la forma de que te devuelvan el impuesto que pagaste allá de los artículos que compraste, ¿no? Bien, vamos a entrarle a las contribuciones. Otra vez vamos a ver las contribuciones y vamos a definir las contribuciones. Denme un segundo porque ahora sí vamos a apuntar. Vamos a ponerle punto de aparte como subtema, título, subtema. Contribuciones. Vamos a definirlas. Y hasta esto es cierto punto. Yo no sé por qué en este plan de estudios hay dos materias tan similares. No lo sé. Son muy similares la de teoría de las contribuciones y esta de derecho fiscal. Yo en su momento les dije que en realidad teoría de las contribuciones en la UNAM era una materia, digamos, ya de las últimas, y era para los alumnos que se iban hacia esa rama, hacia la rama fiscal. Yo lo ignoro. Pero a mí me parece inclusive esta buena idea por la importancia que tiene el derecho fiscal y por lo mucho que me gusta, desde luego. Entonces, hemos estado viendo algunos de los mismos temas que vimos en teoría de las contribuciones, pero digamos desde otro punto de vista o tomando otra perspectiva como esta que es el derecho financiero, que es el libro que estamos básicamente que estamos leyendo, ¿no? Para este derecho financiero, el derecho fiscal es solamente una unidad, ¿no? Y entonces por eso les digo que vamos a hacer el repaso que vimos la clase de teoría de las contribuciones y la vamos a hacer con base en esta unidad. Si es una unidad muy extensa, desde luego, pero pues es solamente una unidad, entonces se va súper rápido. Y tenemos que volver y esto viene a colación porque tiene otra definición tiene otra idea de lo que es la contribución, ¿no? Entonces, vamos a ver, contribuciones, concepto. Esperen. Bien, vamos a apuntar mucho. Total, tenemos tiempo. Bien, punto de aparte. Se los voy a dictar porque no les quiero poner esto porque se me van a confundir. Vean ustedes, punto de aparte. ¿Se acuerdan cómo vemos algunos autores que dicen sus definiciones? Vamos a hacer lo mismo. Para Sergio Francisco de la Garza. Sergio Francisco de la Garza. Las contribuciones para Sergio Francisco de la Garza. Sea de Monterrey, no sé. Para Sergio Francisco de la Garza, las contribuciones son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige con el objeto de obtener recursos para cumplir con sus fines.
con el objeto de obtener recursos para cumplir con sus fines. ¿Se acuerdan lo de la actividad financiera del Estado? Esos son los fines, ¿no? O sea, digamos, eso involucra los fines. La actividad financiera del Estado, lo voy a repetir, es cómo se obtienen ingresos, cómo se administran esos ingresos y cómo se erogan esos, y cómo se gastan esos ingresos. Esa actividad financiera del Estado forma parte fundamental del derecho financiero. Estamos viendo las contribuciones, ¿no? Concepto. Son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Eso dice Sergio Francisco de la Garza. Vamos a poner punto y aparte, Sonia Venegas, que por ahí tiene yo su libro, es un libro muy bueno. Sonia Venegas, Derecho Fiscal, por ahí lo tengo. Dice que contribución es la obligación legal de derecho público. Contribución es la obligación legal de derecho público creada. Ay. La obligación de derecho público creada, va de nuevo. Contribución es la obligación legal de derecho público creada por medio de una ley para el sostenimiento de gastos públicos. Contribución es la obligación legal de derecho público creada por medio de una ley para el sostenimiento de gastos públicos. Sustentada en la proporcionalidad y en la equidad. Vamos a quedarnos con esas dos, únicamente con esas dos definiciones. Contribución. Recuerden, no pierdan de vista cuando hablamos de contribuciones. Hablamos del artículo 31, fracción cuarta. Contribuciones y tributos son sinónimos. Tributo e impuesto dicen que también son sinónimos, pero contribución e impuesto no son lo mismo. Ahorita vamos a verlo. Ahorita mismo vamos a verlo. Bien. Entonces, de esas dos definiciones podemos sacar los elementos. Vamos a ponerle características. Características. ¿Características de qué? De las contribuciones, desde luego. Características de las contribuciones. Son de carácter público. Cuando hablamos de carácter público, hacemos referencia cuando hablamos de carácter público, hacemos referencia a la potestad cuando hablamos de carácter público, hablamos de la potestad de imperio. Cuando hablamos de carácter público, hablamos entonces de potestad de imperio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado, ya lo hemos repetido muchas veces, el Estado no te pregunta si quieres que te cobren el ISR o no. El Estado no te pregunta. El Estado lo impone. Imperio, impuesto, imponer, vienen todos de la misma raíz.
cuando hablamos de carácter público, entonces hablamos del carácter hablamos o hacemos referencia a la potestad de imperio estatal, vamos a ponerla así. A la potestad de imperio estatal. La segunda característica podemos poner que son una prestación en dinero o en especie. Son una prestación en dinero o en especie. ¿Por qué se dice dinero en especie? Pues se paga nada más en dinero, ¿no? No, hay veces que también en especie se puede, no es que sean transigir, no se puede transigir, no se puede negociar los impuestos, hay que pagarlos. Sin embargo, la forma en la que se puede pagar, eso sí se puede negociar, ¿no? Fue muy conocido eh, eh, una obligación fiscal, digamos, no me acuerdo si Banamex o Bancomer, uno de esos dos bancos, cuando todavía existían con esos nombres, hace muchos años, debían una cantidad muy grande de impuestos. Entonces, pudieron negociar con el gobierno la entrega de obras de arte. Creo que fue Banamex, porque también tiene una colección de obras de arte muy importante. Y entonces Banamex negoció con las autoridades fiscales el pago de esa obligación fiscal por medio de obras de arte. Y entonces esas obras de arte se expusieron, no me acuerdo en dónde, no me acuerdo en dónde están, de hecho, no me acuerdo, pero fue muy sonado, ¿no? Hace muchos años, como 20 años. A eso se refiere. Cuando son una prestación en dinero o en especie, pues bueno, los impuestos se pagan en dinero, pero también se pueden pagar en especie. La tercera característica, ay, ¿qué es esto? La tercera característica, vamos a borrar esto, espero que estén viendo el pizarrón, si no estoy escribiendo lo tonto. La tercera característica, vamos a ponerla así, se considera una obligación, vamos a ponerla obligación, no, ¿qué dice? Ex lege, ex lege, es decir, nacen, salen, esto significa salir, por eso es éxito. X es salir. Entonces, ex lege significa que sale de la ley, es una obligación ex lege en el sentido de que nace de la ley. Nace de la ley, no de la voluntad de los particulares. Se consideran una obligación ex lege en el sentido de que nacen de la ley, no nacen de la voluntad, no nacen de una voluntad particular. ¿Qué otro podemos poner? Esta es importante. Otra de las características de las contribuciones o tributos es que representan una relación personal. Representan una relación personal de derecho y obligatoria. Y obligatoria. Representan una relación personal de derecho y obligatoria. Y aquí vamos a regresar otra vez a lo que les platicaba yo en la clase de teoría de las contribuciones.
Esta característica se refiere a la obligación fiscal. Espérenme. Voy a abundar. Vamos a poner entonces, representan una relación personal de derecho, personal, coma, de derecho y obligatoria. Punto y seguido. Y vamos a apuntarlo todo. Las contribuciones constituyen, las contribuciones, no le pongamos constituyen, no. Voy a repetir. Los tributos consisten, no constituyen, consisten en las relaciones que se establecen entre dos sujetos. Consisten en las relaciones que se establecen entre dos sujetos. Por un lado, el acreedor. Sujeto activo. O el Estado. Por un lado, el acreedor o sujeto activo, que es el Estado. El cual tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. El cual tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. Y del otro lado, el deudor o sujeto pasivo o el contribuyente. Quien tiene la obligación de cumplir con esa prestación. Que tiene la obligación de cumplir con esa prestación. Este esquema que les estoy dando es el de la obligación fiscal. Este esquema que les estoy dando es el de la obligación fiscal. Recuerdan la obligación en derecho civil. La obligación en derecho civil es, la obligación es el vínculo que une a dos personas, una llamada acreedor con otra que se llama deudor, por medio de la cual el acreedor puede exigirle jurídicamente al deudor el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Es básicamente lo mismo, nada más que en materia fiscal. Tienen sus diferencias, tienen sus semejanzas. Pero esta característica de la contribución es importantísima. Representan entonces una relación personal de derecho y obligatoria. Gaby, por favor, me lees lo que acabas de escribir en esta cuarta característica. Sí. Representan una relación personal de derecho y obligatoria. Las contribuciones consisten en las relaciones que establecen entre dos sujetos. Por un lado, el acreedor, que es el sujeto activo, o el Estado, el cual tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la acción. Y por otro lado, el Gaby, deudor, espérame tantito. sujeto pasivo o contribuyente, quien tiene la obligación de cumplir con esa prestación. Con esa prestación, exactamente. El cual tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación. De la prestación, Gaby, creo que lo leíste, más bien, no. Lo leíste
Dijiste, el cual tiene derecho a exigir la acción, pero no, el cual tiene derecho a exigir la prestación, el cumplimiento de la prestación. Si lo pusiste mal, pues bueno, no sé que hay que modificarlo ahí. Eso es importante. A ver tú, David Zárate, porfa. Esa parte, el cual tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación, y del otro lado, el deudor, sujeto pasivo o contribuyente, que tiene la obligación de cumplir con esa prestación, Ok. Sería la obligación fiscal. Perfecto, muy bien. Era eso lo que quería. Si no lo apuntaron de esa forma, lo voy a volver a repetir la idea, ¿no? Representan una relación personal de derecho y obligatoria. Los tributos o contribuciones consisten en las relaciones que se establecen entre dos sujetos. Por un lado, el acreedor o sujeto activo o el Estado, que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. De la prestación. Y en el otro lado, en el otro extremo, el deudor o sujeto pasivo o contribuyente. Uno tiene derecho y este contribuyente tiene la obligación de cumplir, de cubrir, ¿no? Con esa prestación. Y la última característica, vamos a poner esta última característica que también evidentemente es importante. El objeto, la finalidad de las contribuciones es proporcionar recursos al Estado. El objeto o finalidad de las contribuciones es proporcionar recursos al Estado. Son esos Perdón, 5 maestro. características. Perdón, ¿qué? ¿Quién? ¿Puede volver a repetir, por favor? La última, entonces, Abraham, la última característica de las contribuciones es que tienen por objeto o finalidad proporcionar recursos al Estado para que éste realice sus funciones. Vamos a repetir, no vamos a repetir, vamos a repasar los principios constitucionales de las contribuciones. Principios constitucionales de las contribuciones. Y como es costumbre, vamos a apuntar. El artículo 31. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución establece que es obligación de los mexicanos. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución establece que es obligación de los mexicanos, y apunten eso que está subrayado, apunten la fracción cuarta y me avisan cuando acaben. Maestro, una pregunta.
Creo que salió al baño. ¿Quién? ¿Cómo? Una pregunta, ya lo compartió, es que en mi pantalla no se ve nada. Ah, sí, ya lo compartí. Pero bueno, apunta. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ay, caray. Esperen. Aquí está. Y del municipio en que residan. Y del municipio en que residan. De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En este caso vamos a apuntar 3 principios constitucionales. En este sentido, tenemos 3 principios constitucionales. Perdón, 3 principios constitucionales. 1, legalidad. 2, proporcionalidad y equidad. 3, destinadas o con destino. Ok, la canción no sé qué es. Gasto público. El principio de legalidad, básicamente, señala que las contribuciones deben estar previstas por las leyes. El principio de legalidad señala que las contribuciones, todas, las contribuciones deben estar previstas por las leyes. Tiene sus bemoles, desde luego, es un principio constitucional, por supuesto que hay muchísimas cosas que podríamos decir del principio de legalidad, pero básicamente se trata de eso, ¿no? Todas las contribuciones deben estar previstas por las leyes. Dice el libro del que le estamos sacando los apuntes, dice, significa que la ley que establece el tributo debe definir con claridad cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria, es decir, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación
así como el objeto y la cantidad de la prestación. Por lo que todos esos elementos no deben de quedar al arbitrio o discreción de la autoridad administrativa. Pues bueno, desde luego, si estamos hablando de que las contribuciones deben estar señaladas o previstas por las leyes, pues bueno, no solamente la contribución, sino todos los elementos de las contribuciones. Recuerden que lo habíamos visto: sujetos, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago. Todo eso debe constar en la ley. Punto de aparte. El segundo principio, entonces, es principio de proporcionalidad y equidad. En el principio de proporcionalidad y equidad hay, digamos, dos corrientes. Proporcionalidad, hay dos corrientes. Una que dice que es lo mismo, que son un solo concepto. Hay quienes dicen que es un solo concepto, que significa justicia en la imposición. ¿No? Entonces, respecto a la proporcionalidad y la equidad, hay quienes dicen que es un solo concepto, que significa básicamente justicia en la imposición. Y por otro lado, hay quienes lo separan, ¿no? Y por otro lado, hay quienes separan estos conceptos. Y ellos dicen la proporcionalidad la proporcionalidad va dirigida, esperen, la proporcionalidad va dirigida a la congruencia entre el tributo y la capacidad contributiva de los causantes. Eso es lo que significa, digamos, eso es una de las definiciones, son muchas definiciones. Eso es lo que significa la proporcionalidad, o una de las definiciones o de los conceptos de proporcionalidad. Les voy a leer algo que dice. No sé. Bueno. A ver, vean lo que dice la proporcionalidad. Está. Vean lo que dice. Adolfo Arrioja Vizcaíno es otro autor de derecho fiscal. Pero vean lo que dice. Para que un tributo en verdad sea proporcional, deberá afectar los patrimonios de los sujetos pasivos desigualmente en función de sus respectivas capacidades económicas. Es decir, el impacto fiscal deberá ser cualitativamente más fuerte en el caso de los contribuyentes con ingresos elevados y cualitativamente
más leve tratándose de contribuyentes con menores recursos. Por lo anterior, entonces, es factible sostener que el principio de proporcionalidad atiende fundamentalmente a los porcentajes de contribución al exigir una tributación porcentual más elevada en el caso de ganancias medias y pequeñas, de ahí que las contribuciones a tasa o porcentajes fijos se consideran en términos generales como contrarias a este importante principio. Básicamente el concepto de proporcionalidad tributaria tiene que ver con con quien tiene más ingresos, debería pagar más tributo, más impuestos, más contribuciones, debería contribuir más al gasto público. Eso se refiere, si quieren cachar la idea. El principio de proporcionalidad va dirigido a la congruencia entre la contribución y la capacidad contributiva de los causantes, y se refiere, desde luego, a quien tenga más posibilidades debe contribuir en un mayor nivel al gasto público. Esa es la capacidad contributiva. Hicimos hincapié en nuestra clase de contribuciones, hicimos hincapié mucho en lo que era la capacidad contributiva, y si lo recuerdan, también vimos la capacidad contributiva y la capacidad económica. La capacidad contributiva, pues, es básicamente eso, es el potencial real que tenemos de contribuir a los gastos públicos. Es más, apúntenlo. Punto de aparte, así como entre paréntesis, la capacidad contributiva, porque lo vimos en la definición, sí. Punto de aparte, entre paréntesis, podemos poner, la capacidad contributiva consiste, y esto es un criterio de la Corte. La capacidad contributiva consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Interesante. La capacidad contributiva consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Y de eso se trata el principio de proporcionalidad, ¿no? Punto y aparte. El principio digamos, proporcionalidad, el principio de equidad radica en la igualdad ante la ley. El principio de equidad radica en la igualdad ante la ley. El principio de legalidad, el principio de equidad. ¿Qué acabas de escribir, Sergio David? Profesor, es la equidad radica en la igualdad ante la ley. Ok. El principio de equidad entonces radica en la igualdad ante la ley de los sujetos pasivos de un mismo tributo. La igualdad ante la ley de los sujetos pasivos de un mismo tributo. No porque seas empresario vas a pagar otro ISR, es el mismo. Es empresario, yo soy asalariado, los dos tenemos la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. A pesar de que uno pague más y uno pague menos, es otra cosa. La equidad es que ante la misma obligación tributaria se trate igual a todas las personas. A eso se refiere.
No por ser empresario no tienes que pagar ISR o lo tienes que pagar de otra forma, no. Eres sujeto pasivo de ese impuesto. No porque compres muchos autos nuevos ya no vas a pagar impuestos sobre automóviles nuevos, ¿no? ¿Me explico? Me parece a mí súper sencillo y muy claro de explicar el principio de equidad. El de proporcionalidad no tanto porque caemos ahí en unos conceptos, no extraños, no son conceptos extraños, pero son conceptos que a lo mejor ustedes no manejan tanto, pero el principio de equidad sí, ¿no? Es la igualdad ante la ley tributaria. La igualdad de que, pues, de los sujetos pasivos, la igualdad de los contribuyentes ante un mismo tributo. La equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y que lo regula, ¿no? Bien. Y el tercer principio constitucional, perdón, el tercer principio constitucional, que es el principio de destino, que ya habíamos hablado de él anteriormente, y que es podemos ponerle, ya vimos el principio de proporcionalidad y equidad. El primer principio, ¿cuál fue el primer principio? De legalidad. Legalidad, claro, muy bien, muchas gracias. El legalidad, proporcionalidad y equidad, y el tercero, que es el principio de destino al gasto público, principio de gasto público, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿qué es el gasto público? Ya también lo habíamos hablado, vamos a repasarlo, vamos a apuntarlo ahí un poco. Punto de aparte. Esperen, ¿eh? Evidentemente hay muchas definiciones de gasto público y lo que hace el autor, pues como hace bien, es poner los criterios de la Corte. Recuerden ustedes que la Suprema Corte de Justicia es el máximo intérprete de la Constitución y si en la Constitución dice gasto público, ¿quién tiene que definir qué es gasto público? Pues la Suprema Corte en sus interpretaciones. ¿Por qué? Porque la Constitución no define ese término, ¿no? Vean. Entonces, por gasto público, vamos a poner el punto y seguido, por gasto público, se entiende un concepto de sentido social. Se entiende un concepto de sentido social. Se entiende un concepto de sentido social y un alcance de interés colectivo. Por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción, se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales o a servicios públicos. O a los servicios públicos, que también habíamos hablado ya de servicios públicos, ¿no? Agua, alcantarillado, panteones, rastros, algo así, ya no me acuerdo cuántos había o habíamos leído por ahí. Bien, entonces esos tres son los principios constitucionales. Hay más, y de hecho en la clase de teoría de las contribuciones vimos otros cuantos. Sin embargo, en este caso me parece importante únicamente
repasar estos, porque también hay principios teóricos de las contribuciones. Recuerdan ustedes que tiene que ver con el principio de justicia, el principio de certidumbre, el principio de comodidad, que son más bien como principios más teóricos, ¿no? El principio de economía, el de comodidad, que era que los impuestos debían recaudarse cuando fuera más cómodo para los contribuyentes, el principio de economía, que tenía que ver con la diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta en recaudar debe ser la mínima posible, ¿no? A pesar de que, porque si no no sería costeable la recaudación de impuestos. Es interesante. Bien. Vamos a apuntar. Vamos a poner el punto de aparte respecto a los principios teóricos. Respecto a los principios teóricos. Muchacho. Pim, pim. La Suprema Corte de Justicia respecto a los principios teóricos de las contribuciones, desde luego, la Suprema Corte de Justicia los retoma y ha establecido el criterio siguiente. Y ha establecido el criterio siguiente. Por favor, apunten los incisos, las fracciones, no. Apunten los incisos A, B, C y D, por favor. Apunten los incisos A, B, C y D y por favor, avísenme cuando acaben. Gracias.
Maestro, ¿podría subirme un poquito la pantalla? Tengo tapada hacia arriba, gracias, un poquito más, para que yo pueda escribir la D, C y D. Está bien. Gracias. Muy buen, ya acabaron. Avísenme. Ya, profe. Ya, Lick. Ok. Ok. ¿Estamos? Ah. El punto entonces aquí es los principios constitucionales, los principios, digamos, teóricos,
habíamos visto en aquel entonces que eran principios históricos de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia lo retoma en sus criterios y dice todo impuesto debe ser cierto, claro, preciso, ser justo, debe ser cómodo para que el causante pueda cubrirlo con facilidad. Dice sin mayores mermas en su patrimonio, pero este principio de comodidad se refería a la época de pago que sea más conveniente. No es casualidad que casi en todo el mundo, incluso también en Estados Unidos, tenemos en abril, es cuando se cubren los impuestos del año pasado. Y alguna justificación ahí filosófica, qué sé yo, debe de haber. Denme un segundo. Lo que voy a hacer es parar ahorita la grabación. 10:30, 11. Vamos a tomarnos un ratito, vamos a tomarnos 10 minutos. ¿De cuánto era su break? ¿Alguien? 15, ¿Mande, profe. profe? De 15. Vamos a tomarnos nada más 10. Vamos a tomarnos 10 porque no quiero acabar hasta las 12:30. Vamos a tomarnos entonces 10 minutos. Por favor. Y